Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, para hablar del impacto de esta medida. Doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias además por esperarnos, porque nos extendimos un poquito en el bloque anterior. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí. A ver, primero hablar un poquito de la forma, ¿no? Porque una medida cautelar no es haberse pronunciado sobre el fondo, ¿ok? Partamos de eso y de lo que en automático genera esta medida cautelar respecto de la admisión de esta demanda competencial. Correcto. En primer lugar hay que precisar que la medida cautelar es una figura establecida en el nuevo Código Procesal Constitucional que permite al tribunal, cuando se presenta una demanda competencial, adoptar medidas urgentes cuando considera que la espera de la sentencia podría provocar algún efecto irreversible en la situación de hecho que se viene presentando. Entonces el artículo 110 del nuevo Código Procesal Constitucional habilita al tribunal para tomar estas medidas. Dice expresamente, si el Tribunal Constitucional estima que existe materia, dice el demandante puede solicitar al tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto. Y esto depende de la apreciación que hace el tribunal de la situación y de los efectos de mantenerla o no mantenerla como se presenta al momento de interponerse la demanda. Y doctora, entonces, lo que acá ha ocurrido es que el tribunal ha evaluado la situación y pienso yo que consciente de su función pacificadora y viendo que se estaba tratando de, digamos, armar una argumentación por el Ejecutivo para teóricamente consumir su primera, que se quede consumida la primera bala de plata y pueda después ir a una segunda cuestión de confianza y a una disolución, lo que ha hecho el tribunal es decir, no accione usted, no haga usted nada hasta que nosotros resolvamos. Exacto. Y lo dice expresamente, si usted me permite leer la parte resolutiva, dice suspender cualquier efecto que pudiera derivarse de la decisión del Poder Ejecutivo de interpretar como denegada la confianza a la que se refiere el acta de la sesión del Consejo de Ministros correspondientes al día 24, sin que se tome en cuenta para los efectos del primer párrafo del artículo 134 de la Constitución. Y ese primer párrafo dice, el presidente está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Es decir, el tribunal le ha dicho al Poder Ejecutivo, tú no puedes utilizar esta figura como primera bala de plata, sino tienes que esperar lo que nosotros resolvamos. Y a mí me parece que es una decisión sumamente importante del tribunal, una decisión muy oportuna que hay que aplaudir y que coloca las cosas en su nivel, porque desde el punto de vista estrictamente constitucional, según mi perspectiva, no estábamos frente a una figura de denegación de confianza o rehusamiento de confianza, porque lo que había ocurrido es simple y llanamente que el Poder Ejecutivo había planteado una cuestión de confianza de un tema que no le corresponde de acuerdo a la ley y a la Constitución. Un tema ajeno a las políticas generales del gobierno, que es lo único que puede ser materia de cuestión de confianza a la luz de lo establecido por el artículo único de la ley 31.355. Ahora, por lo tanto, doctor, el tribunal ha cumplido su papel. Okay. Y esto en el plano político y en el plano jurídico, ¿qué tendría que significar? Porque se puso en blanco y negro, es decir, hay un acta firmada por algunos ministros, ¿no? Dando cuenta de esta pretensión que el Tribunal Constitucional de alguna manera ya ha frenado. Ya se están planteando algunas acusaciones contra estos ministros en el Congreso de la República. Bueno, desde el punto de vista penal, y hago la aclaración que yo no soy penalista, pero he oído a algunos expertos en la materia, presumiblemente se habría producido una figura tipificada como una infracción de orden penal. Se habla, por ejemplo, de falsedad ideológica, porque obviamente, siendo tan clara la ley y siendo además el hecho de que esta ley fue
revisada por el tribunal a pedido del Poder Ejecutivo, me refiero a la ley de la cuestión de confianza, y fue convalidada en su constitucionalidad por el Poder Ejecutivo, era pues un exceso notorio, excesivo, completo, el pretender armar una figura, una ficción, es decir, un ardid, una suerte de ardid constitucional para decir, a pesar de que me han declarado improcedente, yo interpreto que es rehusamiento y por lo tanto ya se ha producido la primera denegatoria y me queda una y después de esa una disuelvo el Congreso. Entonces, todo ese ardid montado, yo diría hasta maquiavélicamente por quienes están detrás de todo esto, ha sido pues parado por el tribunal. El tribunal le ha puesto una suerte de estate quieto al Poder Ejecutivo para que entienda que en un país como el nuestro, en donde hay una Constitución, la Constitución se tiene que respetar y hay que respetar también a las autoridades en el ejercicio de sus competencias y de sus atribuciones. Bueno, que quede claro, ¿no? Porque para eso está el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Carta Magna y que tiene que ser respetado por ambos poderes. Gracias, doctor, bastante claro. Vamos a ver cómo se da curso a esta competencial. Más adelante seguramente tendremos detalles. Buen día. Gracias por estar hoy aquí. 8:15. Y a esta hora tenemos que darle el pase ya a nuestro